Seguimos en esta catequesis sobre la Eucaristía que nos imparte el Evangelio según San Juan. Jesús nos hace entender, como a sus discípulos, que no es un mero trabajador social, un revolucionario, un activista que busca un reino de este mundo. Él se aparta cuando quieren hacerle rey, sino que Jesús se presenta como Dios mismo y da una prueba hoy de ello. Camina sobre las aguas. Así lo dice Job, solo Dios camina sobre las aguas. Al comerle nos da vida eterna, nos transforma en Él, nos diviniza. Es la Pascua, es éxodo de este mundo al Padre, de ser hijos de la tierra a ser hijos del cielo, ciudadanos del cielo. Solo en la oración comprendemos esa nueva vida a la cual somos llamados. La resurrección de Jesús, nuestra iniciación de la vida cristiana, de la vida como hijos de Dios, nos hace partícipes de esa misma vida, nos libera de esa idolatría de buscar tener más, poder más, ser reyes de este mundo corrupto. Y es que somos lo que amamos. Y Dios es amor. Vamos a seguir escuchando el texto del Evangelio del capítulo 6 de Juan, versículos del 16 al 21. Al oscurecer, los discípulos de Jesús bajaron al mar, embarcaron y empezaron la travesía hacia Cafarnaún. Era ya noche cerrada y todavía Jesús no los había alcanzado. Soplaba un viento fuerte y el lago se iba encrespando. Habían remado unos 25 o 30 estadios cuando vieron a Jesús que se acercaba a la barca, caminando sobre el mar. Y se asustaron. Pero Él les dijo: «Soy yo, no temáis». Querían recogerlo a bordo, pero la barca tocó tierra enseguida, en el sitio a donde iban. Señor, tú que te has dignado redimirnos y has querido hacernos hijos tuyos, míranos siempre con amor de Padre y haz que, cuantos creemos en Cristo, obtengamos la verdadera libertad y la herencia eterna. Ciertamente, como estamos en esta tierra, ¿verdad?, y nos preocupan tantas dificultades y problemas, pues buscamos pruebas de parte de Dios. En cierta medida buscamos como milagros, ¿no?, malentendidos, porque los milagros que hace Jesús son milagros de amor, de compartir. Sin embargo, tenemos el mayor de los milagros ante nuestros ojos. Un milagro mucho más grande que el milagro de Maná y de la multiplicación de los panes. Es el milagro de la presencia de Cristo muerto y resucitado. Cada vez que celebramos la misa, la Eucaristía, es la presencia de la palabra hecha carne en una alianza nueva y eterna. Recordemos que Juan quiere que sepamos cuál es el contenido, el significado de la misa, y no la reduzcamos a un mero rito que al final se banaliza. Quizás pueda haber dos problemas de nuestra parte. Uno, en el que cayó la multitud que comió los panes multiplicados, pensando no en la persona de Jesús en sí mismo, sino en la propia satisfacción de necesidades materiales propias. Reducimos al Mesías a un trabajador social, sanitario, político, y acudimos a él por los panes, sin ningún tipo de trascendencia. El mundo ciertamente valora cuando se hacen cuestiones sociales o sanitarias, ¿verdad? Y los misioneros se les admira por la asistencia a los pobres. Pero el mundo no valora, incluso hasta desprecia, la trascendencia. Otro problema puede ser que sí, en algún momento hemos creído en la Eucaristía, pero
poco a poco la hemos convertido en monotonía, en costumbre. Un culto superficial, formal, vacío. Hemos perdido la conciencia de que es Dios mismo quien nos habla y abre un diálogo con nosotros cada vez que la celebramos. Hemos perdido la conciencia que es la mismísima persona de Jesús en su cuerpo entregado, en su sangre derramada, quien se hace presente en cada Eucaristía. En este último caso puede que nos pase como a los discípulos de Jesús, que al detectar su presencia creamos ver un fantasma y nos dé hasta miedo. Meditemos este texto. Después de prefigurar la fracción del pan como celebración propia de la Iglesia, con la multiplicación de los panes, Jesús permanece en oración, y esta vez solo. Jesús ora para darnos testimonio de la necesidad de contacto con el Padre, para así mantenernos firmes en el proyecto de Dios. Pues la tentación de encontrar privilegio, honor y poder en este mundo está a la orden del día. Él no es guía político, social, no es rey para este mundo. Su misión es servir y dar la vida. También nosotros necesitamos mantenernos en su palabra y el amor de Dios en cada oración, en cada lectura divina. No sea que convirtamos nuestra fe en ideología o en una mera tradición de hombres. Aprendamos de Jesús a huir de todo lo que significa mundanidad espiritual. Éxito, dinero, poder fácil, placer fácil, basado en un creer en Dios solo para este mundo y sus cosas. El amor a lo creado nos aleja del amor al Creador, tengámoslo en cuenta. Aunque nuestro destino no es de este mundo, hemos de pasar por él. Jesús nos enseña a caminar sobre el mar, es decir, a vencer al mundo con la fe. El mundo en el sentido de corrupción, a dominar toda tentación de codicia, de soberbia, de malos deseos. Eso es caminar sobre el mar. Nuestra vida no ha sido creada para tener más, la codicia, sino para amar. En este mundo estamos no para poseer bienes de forma egoísta, sino para hacer familia, para crear fraternidad. No estamos aquí para afirmarnos a nosotros mismos, sino para identificarnos con la entrega hacia los demás. Tampoco estamos para un bienestar egoísta, sino para llenar este mundo de gratuidad, de compasión, de misericordia, hasta el sacrificio. Es lo que hemos aprendido del manso y humilde de corazón, que es Jesús, Dios mismo, venido en la carne. Y esto es posible porque Jesús el Señor, Dios venido en la carne, lo ha hecho primero y delante de nosotros. Nuestra misión es adherirnos a Él, identificarnos con Él, permanecer en su palabra y su amor. No ser yo, sino Él viviendo en mí. Jesús, caminando sobre las aguas, nos consuela, nos anima y confirma en que sí se puede vivir en el mundo sin ser del mundo. Jesús nos facilita la fe en Él como Mesías y lo muestra caminando sobre las aguas, como Dios, como sabiduría. Él es el Señor, el Hijo de Dios, digno de adoración. Recordemos que Juan nos ha advertido de la cercanía de la Pascua, la fiesta por excelencia del pueblo judío. Es entonces cuando Jesús realiza la multiplicación de los panes a semejanza de Eliseo, pero superándolo en todo. Jesús escapó de los que deseaban verle como Mesías rey. Sí que le reconocieron como el profeta que tenía que venir al mundo, pero lo querían reducir a un Salvador que liberara a los hombres de las necesidades temporales. Ya en Cafarnaúm, Jesús explicará el sentido de la multiplicación de los panes. Pero después de haber caminado sobre las aguas, otro signo que hace memoria del éxodo. La liberación o éxodo que Jesús ofrece no es terrenal,
sino la de ordenar y transformar las realidades temporales, llenándolas de eternidad, huyendo de toda codicia, de todo afán del dinero, del poder, del placer, de la vanagloria, la corrupción de este mundo, y participando ya de la misma vida de Dios, a fuerza de amar con gratuidad, con compasión, con misericordia, con sacrificio. Jesús nos lleva de la mano a pasar de una fe del mundo y sus cosas a la nueva fe del Espíritu y del cielo. Una fe que es don de Dios, pero es una fe histórica, es decir, que actúa por la caridad concreta. Sigamos contemplando a Jesús como Tomás, ¿verdad? Al entender todo esto. Señor mío, Dios mío.